En toda la historia del béisbol hemos visto pitchers con cualidades asombrosas, pero nunca uno que obligara a la MLB a cambiar las reglas del juego. Así es, esta es la historia de Bob Gibson, el cual fue un beisbolista estadounidense que a menudo ha sido considerado como uno de los mejores lanzadores de la historia. Leyenda de los Cardinals que jugó 17 temporadas entre 1959 a 1975. Nacido en Omaha, Nebraska, un 9 de noviembre de 1935, fue el menor de los 7 hijos de Pac y Victoria Gibson. El padre de Gibson murió de tuberculosis pulmonar 3 meses antes de su nacimiento, siendo nombrado Pac Robert Gibson en honor a su padre. Aunque reverenciaba la herencia de su padre, a Gibson le desagradaba el nombre de Pac, por lo que más tarde lo cambió por Robert como su primer nombre. Después de una niñez con severos problemas de salud como raquitismo y un severo episodio de asma asociado con neumonía a los 3 años, fue un deportista activo pero informal en el básquetbol y en el béisbol. Su hermano Josh Gibson, 15 años mayor que él, le sería muy influyente en su infancia, siendo un mentor. Gibson jugó en equipos juveniles de básquetbol y de béisbol con su hermano como entrenador, muchos de los cuales eran organizados por la YMCA de su localidad, es decir, la Asociación Cristiana de Jóvenes. Asistió a la Omaha Technical High School, dejando huella durante su participación en los equipos de atletismo, baloncesto y béisbol. Debido a sus problemas de salud, necesitaba el permiso de los médicos para poder competir en los deportes de la secundaria, porque tenía un soplo cardíaco, el cual tenía un rápido crecimiento. En su último año en la escuela secundaria fue incluido en el equipo de las Estrellas de Nebraska, por un periódico de la ciudad de Lincoln. La Universidad Creighton le otorgó una beca para que jugase baloncesto en los Creighton Blue Jays. En la universidad, Gibson estudió sociología. Al final de su temporada como junior registraba un porcentaje de 22 puntos por juego, lo que lo hizo formar parte del Jesuit All-American. En la primavera de 1957, poco antes de culminar sus estudios, Gibson contrajo matrimonio con Charlene Gibson. Al mismo tiempo recibió ofertas para jugar al baloncesto con los Harlem Globetrotters y al béisbol con los San Luis Cardinals. Los Cardinals le otorgaron un bono de $3,000 para que firmase con ellos, pero sorprendentemente Gibson optó por sumarse a los Globetrotters y jugar con ellos durante un año. Gibson completó una temporada con los Harlem Globetrotters antes de firmar con los San Luis Cardinals en 1959 para fortuna de los fanáticos del béisbol, teniendo su debut en las ligas mayores el 15 de abril como pitcher relevista, enviado por los Cardinals a las ligas menores a Omaha. Regresaría después a las grandes ligas el 30 de julio como pitcher abridor, ganando su primer juego en la MLB ese día. La temporada de 1960 fue similar, sin mucha participación, hasta que para fortuna de Gibson algo pasó. El entonces manager de los Cardinals, Solly Emus, el cual utilizaba a Gibson entre pitcher abridor y pitcher del bullpen, fue despedido en julio de 1961 y reemplazado por Johnny King, quien había sido manager de Gibson en el equipo de Omaha de las ligas menores, en donde estuvo varios años como manager. Inmediatamente cambió a Gibson a la rotación de pitcher abridor en definitiva. Al terminar el año terminaría con un porcentaje de carreras limpias de 3.24 en toda la temporada de 1962 y un récord de 11 juegos ganados y 6 perdidos. En 2011, el mismo Gibson mencionó que los prejuicios raciales de Emus le impidieron que tuviera un mejor papel, siendo mal utilizado. Misma situación vivida por su compañero de equipo, Kurt Flood, otro de los cuales se les dijo que ellos no serían jugadores de MLB, y vaya que se equivocó. A fines de mayo de la temporada de 1962, pichó 22 2/3 innings consecutivos sin recibir anotación ninguna, y de esta manera fue nominado para su primer Juego de Estrellas de la Liga Nacional.
Después de sufrir la fractura del tobillo al final de la temporada, recibió el apodo de Hood, en referencia al actor de películas del viejo oeste Hood Gibson, y todavía finalizó 1962 con su primera temporada plus de 200 punchados. La rehabilitación del tobillo fue un proceso lento y doloroso. Por el 19 de mayo de la temporada de 1963 tuvo su único juego ganado. Gibson empezó a confiar en su slider y en dos diferentes picheadas rápidas, logrando obtener 6 victorias consecutivas previo al fin de julio. Gibson y todos los otros lanzadores de la Liga Nacional se beneficiaron con el cambio en la zona de strike, que fue ampliada por encima de la hebilla del cinturón. Además de su actuación en el picheo, tuvo una producción ofensiva con 20 carreras impulsadas. Cuando tuvo 18 ganados, tuvo una motivación extra de su compañero de equipo, Stan Musial, que impidió su retiro, pero los Cardinals terminaron a 6 juegos detrás del primer lugar. Fuera de la carrera por el banderín de la temporada de 1963, los Cardinals de 1964 desarrollaron una fuerte camaradería que se notó con la disminución en la tensión racial que predominaba en los Estados Unidos en ese momento. El 23 de agosto, los Cardinals estaban 11 juegos detrás de los Philadelphia Phillies y seguían 6 juegos y medio el 21 de septiembre. La combinación de una racha de 9 juegos ganados y una racha perdedora de Filadelfia, con lo cual la temporada se definiría en el último juego. Los Cardinals se vieron las caras ante New York Mets y Gibson entró a ese juego como pitcher de relevo en el quinto inning, conscientes de que los Phillies estaban arriba de Cincinnati Reds 4-0 al momento en que entró el juego. Gibson procedió a lanzar 4 entradas de 2 hits y mientras sus compañeros anotaban 11 carreras de apoyo para obtener la victoria. Después se verían las caras contra los Yankees en la Serie Mundial de 1964. Gibson fue emparejado con el pitcher inicialista de los Yankees, Mel Stottlemyre, para 3 de los 7 juegos de la Serie Mundial, con Gibson perdiendo el juego 2 y ganando el juego 5. En el juego 7 entró a lanzar el noveno inning cuando permitió jonrones de Phil Lance y Cliff Boyer, poniendo el marcador 7-5 a favor de los Cardinals. Con Ray Sadecki calentando en el bullpen de los Cardinals, Gibson retiró a Bobby Richardson para el out final, dando a los Cardinals su primer campeonato de la Serie Mundial desde 1946. Solo con 2 victorias se impuso un récord para Serie Mundial de ponchar 31 bateadores. Gibson estuvo en el equipo de las Estrellas en la temporada de 1965 y cuando los Cardinals estaban fuera de la carrera por el banderín en agosto, la atención se centró en él para ver si podía ganar 20 juegos por primera vez. Y lo consiguió, obtuvo su victoria número 20 el último día de la temporada, un juego donde el manager de los Cardinals, Schoen Dienst, descansó a muchos de sus jugadores titulares. Gibson todavía prevaleció ante Houston Astros con una pizarra de 5-2. La temporada de 1966 marcó la inauguración del Busch Memorial Stadium para los Cardinals y Gibson fue seleccionado para jugar el Juego de las Estrellas en su casa, debido al buen año que había tenido. Los Cardinals tuvieron 3,5 juegos de ventaja para la temporada de 1967 en la suspensión por el Juego de Estrellas, y Gibson lanzó el 7º y el 8º inning del Juego de Estrellas de 1967. Cuando se enfrentaría a Pittsburgh Pirates el 15 de julio, Roberto Clemente batió una fuerte línea que golpeó a Gibson en la pierna derecha. Inconscientemente pensó que la pierna estaba fracturada, pero se enfrentó a 3 bateadores antes que el peroné derecho se rompiera por encima del tobillo derecho. Gibson regresó un 7 de septiembre, asegurando los Cardinals el banderín de la Liga Nacional el 18 de ese mismo mes, con una ventaja de 10,5 sobre San Francisco Giants. En la Serie Mundial de 1967 contra Boston Red Sox, permitió solo 3 carreras y 14 hits en 3 partidos completos que fueron victorias, juego 1, el 4 y el 7. Empatando más tarde 2 marcas de Christy Mathewson en la Serie Mundial de 1905.
En la famosa temporada de 1968, conocida como el año del pitcher, Bob tuvo sin duda su más brillante temporada, con un promedio de carreras limpias de 1.12, un récord en la época de la pelota viva, con un récord en las ligas mayores de 300 o más innings lanzados. Tuvo el promedio más bajo de carreras limpias desde Dodge Leonard, con marca de 0.94, estos 54 años atrás, en la temporada de 1914. Tuvo 13 blanqueadas, 3 menos que Grover Alexander, quien en la temporada de 1916 en la MLB dejó el récord en 16. Ganó 12 juegos iniciados entre junio y julio, lanzando juego completo cada vez, 8 de los cuales fueron blanqueadas, y solo permitió 6 carreras en 108 innings lanzados, 0.50 en carreras limpias. Pichó 47 innings sin permitir anotaciones durante esta racha, siendo en ese momento la tercera racha más larga en la historia de las ligas mayores. Ponchó a 91 bateadores y ganó 2 premios consecutivos como jugador del mes en la famosa Liga Nacional. Finalizó la temporada con 28 juegos completos de los 34 que inició. De los juegos que no completó, fue sustituido por un bateador emergente, no siendo removido del montículo por otro pitcher en la temporada completa. Ganó el premio del jugador más valioso de la Liga Nacional. Para la temporada de 1968, los bateadores contrarios solo tuvieron un promedio de bateo de .184 y un porcentaje con hombres en base de .233, además de un porcentaje de slugging de .236. Perdió 9 juegos contra los 22 ganados, a pesar de tener un promedio tan bajo de 1.12, pero el anémico bateo también involucró a su propio equipo, los Cardinals, que solo tuvieron un bateador que tuvo un promedio de .300, aunque el equipo era líder en jonrones y en carreras impulsadas. Tuvo una actuación legendaria en el primer juego de la Serie Mundial de 1968, ponchando a 17 bateadores de Detroit Tigers, imponiendo un récord de ponchados en un juego de Serie Mundial, impuesto por Sandy Koufax, el cual fue de 15 en el primer juego de la Serie Mundial de 1963. Se unió a Ed Walsh como los únicos pitchers en ponchar un bateador en cada inning de un juego de la Serie Mundial. Finalizó el juego con ponche al bateador de los Tigers, Al Kaline, Norm Cash y Willie Orton en forma sucesiva. Comentando su actuación, el jardinero de los Tigers, Jim Norrup, comentó: "Somos bateadores de bola rápida, pero él sopló la pelota por nosotros y un slider muy desagradable que brinca sobre el plato". Gibson lanzó en el cuarto juego de la Serie Mundial, derrotando al as del picheo de los Tigers, Denny McLain, por un marcador de 10-1. Los equipos continuaron batallando cada uno de ellos para definir el ganador en el séptimo juego en San Luis, el 10 de octubre de 1968. En este juego se enfrentó contra otro pitcher estelar de los Tigers, Mickey Lolich, juego en el cual desgraciadamente para él acabaron ganando los de Detroit. Sus estadísticas de picheo en general en la temporada de 1968 en las ligas mayores presentaron récords individuales impresionantes. Gracias a su monstruosa temporada, la MLB tuvo que disminuir el montículo de picheo por 5 pulgadas en 1969, de 15 a 10, y una reducción de la zona de strike con ampliación para la zona del bateador a la altura de las axilas en el jersey del equipo. Esto lo podrán apreciar en la pantalla. Así de bestial fue su gran temporada. Para 1969, Gibson ostentaba el salario más alto de la MLB, $125,000 estadounidenses, una cantidad sin precedentes y desorbitada para la época. En 1969 tuvo un récord de 20 juegos ganados con 13 perdidos, con un promedio de carreras limpias de 2.16 y de 28 juegos completos. El 12 de mayo de 1969 ponchó a 3 bateadores con 9 lanzamientos del séptimo inning, en donde ganó 6-2 contra Los Ángeles Dodgers. Llegó a ser el 9º pitcher de la Liga Nacional y el 15º pitcher en la historia de las ligas mayores en lanzar un inning inmaculado. Después de pichear el 10º inning del juego del 4 de julio contra los Cubs, fue cambiado de un juego sin haber finalizado un inning en más de 60 juegos iniciales consecutivos, una racha que se extendió por 2 años. Tras participar en el Juego de Estrellas de 1969,
su séptima selección, obtuvo otra marca el 16 de agosto cuando fue el tercer pitcher en la historia de la MLB en ponchar a más de 200 bateadores en 7 temporadas. En la temporada de 1970, Gibson experimentó por primera vez en su carrera un sub y baja en su rendimiento, marcado por el bajo puntaje obtenido cuando tuvo un slump, donde empezó a experimentar con su lanzamiento por primera vez a lo largo de su carrera. Por su calidad, regresó a su desempeño habitual, iniciando una racha de 7 partidos ganados el 28 de julio y lanzando todos los 14 innings en una victoria de 5-4 contra los Padres de San Diego el 12 de agosto, en camino para ganar su cuarto y final premio de Jugador del Mes en la Liga Nacional cuando tuvo en agosto los siguientes registros: 6 victorias sin derrota, promedio de 2.31 en carreras limpias y 55 ponchados. Ganó en esa temporada 23 juegos y fue otra vez nominado como ganador del Cy Young por la Liga Nacional. Fue utilizado algunas veces por los Cardinals como bateador por el pitcher y en la temporada de 1970 tuvo un promedio de bateo de 303, con 109 turnos al bate, teniendo más de 100 puntos que su compañero Dale Maxfield. En su carrera batió para .206 con 44 dobles, 5 triples, 24 jonrones con 144 carreras producidas, 13 bases robadas y 63 bases por bolas. Durante el verano de 1974 sintió la esperanza de que podría tener una nueva racha ganadora, pero continuaba con la inflamación crónica en la rodilla. Lastimosamente esta lesión no lo dejaba en paz y finalmente en enero de 1975 anunció que se retiraría al final de la temporada, admitiendo que el béisbol le había ayudado a hacer frente a su reciente divorcio con su ahora ex esposa Charlene. Durante la temporada de 1975 tuvo un récord de 3 ganados y 10 perdidos con un promedio de carreras limpias de 5.04. Su uniforme con el número 45 fue merecidamente retirado por los San Luis Cardinals el 1 de septiembre de 1975 y también de manera satisfactoria en 1981 fue finalmente inducido al Salón de la Fama del Béisbol. Después del retiro tuvo un breve periodo como entrenador de picheo, además de ser comentarista por un breve tiempo en ESPN en 1990. Pero lo dejó ya que quería pasar más tiempo con su familia, su esposa Wendy y sus 3 hijos, 2 con su primera esposa Charlene y 1 con su segunda esposa Wendy. Ahora veamos todos los honores tanto en equipo como individuales que este jugador cosechó a lo largo de su amplia carrera. Fue 9 veces All-Star, 2 veces campeón de la Serie Mundial, jugador más valioso en 1968, tiene 3.117 ponchados y 251 triunfos, 2 veces ganador del Cy Young y 2 veces MVP de la Serie Mundial, además de 9 veces Guante de Oro. Desgraciadamente, un 3 de octubre del año 2020, la leyenda Bob Gibson perdió la batalla contra el cáncer de páncreas, esto a la edad de 84 años. Recordemos que más que una leyenda del béisbol, es un ser humano como todos nosotros. Puede que él ya nos haya dejado, pero el legado que nos dejó en el campo de juego mientras estaba en este mundo es tan grande que jamás será olvidado. Esta fue la historia de Bob Gibson, el jugador que cambió las reglas de la MLB. Esto fue el mundo del béisbol.